Mi hermana atrapó a su novio con un embarazo para tener el primer nieto de la familia, pero ahora quiere que lo críe yo porque descubrió que era difícil ser mamá. Yo, de 28, me casé el año pasado con mi novio de la universidad, Dexter, de 29 años. Salimos durante 6 años antes de casarnos. Nuestra relación comenzó en la universidad, cuando nos conocimos a través de amigos en común en un evento del campus. Dexter estudiaba ingeniería y yo estaba cursando una licenciatura en administración de empresas. Conectamos bastante rápido, y eso nos lleva a una cita, y luego a otra. Para dar contexto, mi hermana menor Sienna, de 24 años, siempre ha sido competitiva conmigo desde la infancia. Todo lo que yo hacía o quería hacer, ella tenía que hacerlo primero o hacerlo mejor. Este comportamiento comenzó cuando éramos muy pequeñas. Cuando yo tenía 7 años y me inscribí en clases de ballet, Sienna, que tenía 3, hizo berrinches hasta que nuestros padres también la inscribieron. Cuando me uní al equipo de baloncesto en 8º grado, de repente desarrolló un interés en el baloncesto y se unió, a pesar de que nunca tuvo interés por los deportes, y mucho menos por el baloncesto. Nunca había visto un juego, y mucho sabía las reglas. Cuando empecé a aprender piano a los 15 años, insistió en tomar clases de piano y practicaba horas extras solo para superarme en el recital anual. Este patrón continuó en la secundaria. Cuando obtuve calificaciones sobresalientes en mi 2º año, Sienna estudió día y noche hasta obtener calificaciones sobresalientes más puntos de crédito extra en todas sus materias. Cuando me aceptaron en la universidad estatal cerca de casa con una beca parcial, ella se esforzó hasta el agotamiento para entrar a una universidad de las importantes con una mejor beca. Nuestros padres hacían diferencias entre nosotras, así que se puede decir que Sienna era la hermana dorada. Esto era en parte porque académicamente le iba muy bien gracias a querer competir conmigo, pero en parte porque nuestros propios padres fomentaban esto de que compitamos entre nosotras. Pero a pesar de pequeñas diferencias cuando crecíamos, la más importante de todas fue cuando fuimos a la universidad. A mí me tocó trabajar para pagar el resto de mi educación, y con Sienna decidieron pagar porque estaba yendo a una universidad prestigiosa. Cuando comencé a salir con Dexter en la universidad, Sienna no tardó en enterarse a través de las redes sociales. En cuestión de meses, comenzó a salir con su hermano menor Kenneth, que ahora tiene 26 años. Parecía que estaba tratando de copiar mi vida una vez más. Kenneth estaba todavía en su último año de secundaria en ese entonces, y la relación siempre pareció forzada desde el principio. Pero nuestros padres pensaron que era adorable que las hermanas salieran con hermanos. Cuando nos mudamos juntos después de graduarnos, nuestros padres lo desaprobaron, diciendo que estábamos viviendo en pecado. Pero cuando Sienna se mudó con Kenneth, justo después de que él terminara la secundaria, lo llamaron romántico. El año pasado, cuando Dexter y yo anunciamos nuestro compromiso, mis abuelos estaban encantados. Llevaban tiempo esperando su primer bisnieto, y naturalmente, todos asumieron que seríamos nosotros quienes les daríamos esa alegría, ya que íbamos a casarnos. Mi abuela incluso me dio su cuna antigua, diciendo que esperaba verla ocupada pronto. Esto no le cayó bien a Sienna. Así que sabrás que no podía soportar la idea de que me iba a casar y dar el primer bisnieto. Durante los preparativos de nuestra boda, Sienna intentó varias veces quedarse con el protagonismo. Presionó a Kenneth para que le propusiera matrimonio, pero él no estaba listo. Sugirió hacer una boda doble, lo cual rechazamos firmemente. Incluso intentó usar blanco en nuestra boda hasta que nuestra abuela se lo prohibió. Básicamente, cualquier cosa que la pusiera de nuevo en el foco, ella lo intentaba. Incluso llegó a decir pocos días antes de la boda que estaba muy enferma, y que podría ser algo grave, pero cuando le dijeron que fuera al médico, dijo que quizás eso podría esperar. Estaba tan desesperada que quería jugar la carta de la lástima. 2 meses después de nuestra boda, durante una cena familiar dominical, Sienna anunció que estaba embarazada. Kenneth se veía sorprendido e incómodo durante el anuncio. Incluso dejó caer su tenedor al suelo de lo nervioso que estaba. Más tarde, nos enteramos a través de amigos en común que Sienna se había quedado embarazada deliberadamente sin discutirlo con Kenneth. Había dejado de tomar su anticonceptivo sin decirle, solo para poder tener el primer nieto en la familia. Mis padres estaban extasiados por convertirse en abuelos. Así que se lanzaron de lleno a darle toda la atención al embarazo de Sienna. Cada reunión familiar giraba en torno a ella, planes para la fiesta del bebé o ideas para la habitación del bebé. Mi madre pasaba horas comprando ropa para el bebé, mientras que mi padre empezó a crear un fondo universitario para él. La cuna antigua de mi abuela, que me había dado a mí, de repente fue trasladada al apartamento de Sienna porque la necesitaba más. Y puedes estar seguro de que no hicieron ni la mitad por mi boda. Es más, no creo que hayan estado muy motivados por ella. Kenneth le confesó a Dexter durante una salida de hermanos que no estaba listo para ser padre. Apenas había comenzado su carrera y quería enfocarse en eso primero. Se sentía atrapado y manipulado, pero no sabía cómo expresar esto sin parecer un mal hombre. Sienna lo manipuló para que se quedara, diciendo que su bebé necesitaba a ambos padres.
El verdadero problema comenzó después de que nació el bebé. Sienna rápidamente se dio cuenta de que tener un bebé no se trataba solo de recibir atención y tomar fotos bonitas para las redes sociales. Cambiar pañales sucios y levantarse en mitad de la noche para cuidarlo no era lo que tenía pensado cuando decidió unilateralmente quedar embarazada. Kenneth hizo lo mejor que pudo, pero estaba igual de desprevenido. Ambos comenzaron a mostrar signos de sentirse abrumados. Sienna llamaba a nuestra madre a las 3 de la madrugada, llorando por lo difícil que era todo, y Kenneth empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo para evitar volver a casa. La semana pasada, mis padres invitaron a Dexter y a mí a cenar. Pensamos que era una cena familiar normal, pero estábamos equivocados. En la cena también estaban los padres de Dexter, lo cual era raro porque no había ningún acontecimiento especial. Tan pronto como nos sentamos, mi madre comenzó a hablar sobre lo estresada que estaba Sienna con el bebé. Mencionó que Sienna estaba enfermando de tanto estrés por tener el bebé, y que él estaba dificultándole todo. Habló sobre cómo la salud mental de Sienna era lo más afectado y cómo necesitaba un descanso. Entonces vino la parte del por qué habíamos sido todos invitados a la cena. Mis padres sugirieron que, dado que Dexter y yo teníamos una vida más estable, éramos más maduros y llevábamos más tiempo casados, deberíamos quedarnos con el bebé y criarlo como nuestro. Dijeron que, de esta manera, no necesitaríamos intentar tener nuestro propio hijo, y Sienna podría concentrarse en su vida. Para que quede claro, mis padres querían que yo me haga cargo del error de Sienna. Uno que había cometido solo para competir contra mí, lo cual era lo más loco que había escuchado en mi vida, incluso viniendo de mis padres. Los padres de Dexter estaban igual de sorprendidos que nosotros, así que le dijeron que dejaran las bromas y se rieron. Pero mis padres seguían igual de serios como si estuvieran diciendo, este año te toca a ti celebrar Acción de Gracia. Esto no es una mascota o un auto del que estamos hablando, es un ser humano. No puedes simplemente entregar a tu hijo porque ahora ya consiguió lo que necesitaba y no necesita más del bebé. Algo similar a esto le dijo mi suegra a mi madre, pero hizo como que no la escuchó y me preguntó si iba a aceptar o no. Le pregunté si tenía cáncer en el cerebro o simplemente se había golpeado la cabeza muy fuerte esa tarde, porque era una idea descabellada. Me dijo que Sienna recientemente había terminado la universidad, pero no había tenido tiempo para prepararse a ser madre. A lo cual respondí, ¿y eso es mi problema? No, pero puede ser una buena hermana y ayudarla cuando ella claramente está sufriendo con todo esto, dijo. Mis suegros ya se estaban yendo porque estaban indignados, pero Dexter y yo les dijimos que nos esperaran, porque no queríamos pasar tiempo a solas con estos chiflados. Así que todos nos fuimos, y le dejé muy en claro a mi madre que la respuesta era absolutamente no. Así que esa es la familia absurda que tengo. Espero que sea lo suficiente como para que los moderadores acepten la publicación aquí. Actualización 1. La situación ha empeorado desde mi última publicación. Ayer, Sienna y mi madre aparecieron en mi lugar de trabajo durante la hora del almuerzo. Me tendieron una emboscada cuando iba al coche para ir a almorzar. En cuanto se acercaron, supe que no iba a poder almorzar ese día, al menos no de forma tranquila. Sienna fue la primera en hablar, estaba bastante cansada, como si hubiera sido madre recientemente, y estaba llorando. Decía que no estaba preparada aún, y que yo podría darle algo de respiro hasta que pudiera recuperarse de todo esto. Solo sería temporal. Mi madre reveló entonces su nuevo plan. Sugirieron que Dexter y yo nos lleváramos al bebé por un periodo de prueba de 6 meses. Si las cosas no funcionaban, decían que buscarían otra solución. Según ellas, esto daría tiempo a Sienna y Kenneth para organizar sus vidas mientras el bebé estaría bien cuidado. Incluso sacaron un borrador de un acuerdo de custodia temporal allí mismo en el estacionamiento. Cuando me negué de nuevo, Sienna se puso histérica. Gritó que estaba arruinando su vida y que, si realmente la quería, la ayudaría. Pero solo le informé que en tal caso ella arruinó sola su vida, y que si no necesito de mi ayuda para eso, ahora tampoco la iba a necesitar o recibir. Varios de mis compañeros de trabajo, que también estaban en su hora de almuerzo, se detuvieron a observar la escena que estaba creando. Mi madre intentó un enfoque diferente. Mencionó que siempre había querido tener hijos y sugirió que tal vez esto podría ser una prueba para mí, una forma de ver si la maternidad era lo mío sin estar atada a un bebé. Pensé que quizás ese enfoque hubiera sido útil para mi hermana. Dijo que a veces las bendiciones llegan de formas inesperadas y que esta podría ser nuestra oportunidad de ser padres. También dijo que pasado los 6 meses, si me encariñaba con el bebé, quizás podría adoptarlo de forma oficial. Finalmente, me subí al coche y me fui. Solo llegué a comer la mitad de lo que tenía pensado almorzar ese día, pero creo que no ha sido tan malo, porque podría haberme caído muy mal con todo lo que había pasado. Más tarde esa noche, alrededor de las 7 de la tarde, aparecieron en nuestra casa con mi padre. Afortunadamente, Dexter estaba en casa. Cuando comenzaron de nuevo con su manipulación emocional, él les pidió firmemente que se fueran.
Se negaron, diciendo que no se irían hasta que aceptáramos al menos probar durante algunos días o semanas. Estaba llorando e implorando prácticamente, especialmente Sienna y mi madre, pero lo que vendría sería aún peor. Sienna dejó caer la bomba. Ella y Kenneth ya habían reservado boletos para Europa. Planeaban dejarnos al bebé, estuviéramos de acuerdo o no. Pensaba que si simplemente dejaban al bebé, no tendríamos más remedio que hacernos cargo. Incluso tenía todo un plan preparado. Dejarían al bebé para que lo cuidáramos y luego tomarían su vuelo, dejándonos sin opción porque no íbamos a ser tan desalmados de abandonar un bebé. Es decir, no ser como ellos. Estaba asombrada por su egoísmo. Les dije de inmediato que, si abandonaban al bebé, llamaría a los servicios de protección infantil. Dejé claro que el abandono infantil es un delito y que no dudaría en denunciarlos si seguían con su plan. Esta amenaza pareció sacudirlos. Mi madre comenzó a decir que si hiciera algo así, arruinaría la vida y la carrera de Sienna. Una que ya estaba arruinada en ese momento por un bebé. Sí, estás leyendo bien, el mismo bebé que ella decidió tener sin preguntarle a Kenneth. Mi padre se unió, prometió aumentar mi herencia si aceptábamos. Me dio un tanto de risa, porque ni siquiera sabía que iba a tener herencia. Incluso ofreció comprarnos una casa más grande y un coche nuevo si nos quedábamos con el bebé. Les dije que preferiría que usaran todo ese dinero para cuidar al bebé ellos mientras su hija, que aún no maduro, pueda irse de fiesta a desperdiciar su educación y su vida. No estaban pensando cuidar ellos al bebé según lo que dijeron, pero no nos importó y les dijimos a todos que se fueran o llamaríamos a la policía por invasión de propiedad. Después de que se fueron, Dexter y yo nos sentamos y tuvimos una larga conversación. Acordamos que necesitábamos tomar medidas para protegernos de futuras emboscadas. Tenemos algunas ideas, pero si mis padres o mi hermana están leyendo esto, mejor que no se enteren cuáles son para que no solo nosotros recibamos una sorpresa con su visita, también ellos. Estamos tratando con locos, los cuales pueden ser impredecibles. Por eso debemos cubrir nuestras bases y también adaptarnos a cualquier cosa. No creo que exista un seguro contra la locura, pero vamos a encontrarlo. Actualización 2. Después del incidente en el estacionamiento y la emboscada en nuestra casa, decidí hablar con mi abuelo. Siempre ha sido la voz de la razón en nuestra familia, y necesitaba su perspectiva. Esperé hasta saber que estaría solo, ya que mi abuela usualmente tiene su club de bridge los miércoles por la tarde. Lo visité en su casa, llevándole su pastel de limón favorito de la panadería cercana. Cuando llegué, lo encontré en su estudio leyendo el periódico, como siempre hace después del almuerzo. Sonrió al verme, pero no le duró mucho cuando vio que yo no estaba de humor. Me senté en la vieja silla de cuero frente a él, la misma donde me sentaba de niña cuando lo visitaba después de la escuela. Le conté todo desde el principio. Para mi sorpresa, ya sabía partes de la historia, pero no toda la verdad. Mis padres le habían contado una versión completamente diferente. Según ellos, Dexter y yo habíamos ofrecido inicialmente adoptar al bebé, pero luego cambiamos de opinión de repente. Nos pintaron como los villanos que le dimos falsas esperanzas y estábamos jugando con un bebé porque habíamos cambiado de idea, mientras hacían que Sienna pareciera la víctima de nuestra crueldad. Mi abuelo estaba furioso al escuchar la verdadera historia. No podía creer que su propia hija, mi madre, intentara obligar a su hija mayor a criar al hijo de la menor. Estaba especialmente enojado por el plan de Sienna de abandonar al bebé con nosotros y huir a Europa. Negaba con la cabeza una y otra vez, y pensaba en voz alta. No quieres ver a mi abuelo enojado, y menos sin haber probado su pastel de limón antes, ya que todo surgió antes de que pudiera servirle una rebanada. Inmediatamente, llamó a mi abuela, a pesar de que estaba en su club de bridge. Rara vez interrumpe sus actividades sociales, lo que demostró lo serio que consideraba el asunto. Cuando llegó a casa 20 minutos después, él hizo que le contara todo de nuevo. Al final de mi relato, ambos estaban visiblemente molestos, pero al menos mi abuelo ya estaba disfrutando de su segunda rebanada. Ambos estuvieron de acuerdo en que esta situación había llegado demasiado lejos. Mi abuelo dijo que había observado durante años cómo mis padres favorecían constantemente a Sienna, mientras que ellos intentaban estar para nosotras de forma equitativa. Ahora se daba cuenta de que ese favoritismo había creado este desastre, fomentando todo lo malo que había en Sienna, y ahora querían que yo resolviera esos problemas. Fue entonces cuando mi abuelo hizo una oferta inesperada. Él posee varias propiedades, incluida una hermosa casa en un vecindario tranquilo a 1 hora de nuestra casa actual. La casa había sido una propiedad de alquiler durante años, pero los inquilinos actuales acababan de mudarse. Me ofreció dárnosla, diciendo que necesitábamos distanciarnos de esta situación tóxica. Al principio intenté rechazarlo. La casa valía al menos $1 millón, y me parecía demasiado aceptar. Pero mi abuelo insistió. Dijo que planeaba dejármela en su testamento de todos modos, y que dárnosla ahora ayudaría a descomprimir la situación con mis padres y Sienna. Mi abuela estuvo de acuerdo con él. Dijo que, a veces,
La única forma de lidiar con dinámicas familiares tóxicas es crear distancia física. También señaló que la casa nos daría espacio para comenzar nuestra propia familia cuando estuviéramos listos, sin la interferencia de ninguno de los padres. Y hasta prometió conseguirme una nueva cuna. Al día siguiente, su abogado preparó los documentos. La casa fue transferida a nuestro nombre, con una condición: no podríamos venderla durante al menos 5 años, algo que no planeamos hacer de todos modos. Mi abuelo dijo que esta condición era para evitar que mis padres intentaran presionarnos para venderla y darles el dinero a Siena. Cuando llegué a casa esa noche y le conté a Dexter sobre la oferta de mis abuelos, se quedó atónito. Siempre se había llevado bien con mis abuelos, pero este nivel de apoyo fue inesperado. Pasamos la noche discutiendo la oferta y lo que significaría para nosotros. Mudarnos a 1 hora de distancia implicaría un viaje más largo al trabajo, pero la paz y la distancia que nos proporcionaría parecían valer la pena. Decidimos aceptar la generosa oferta de mis abuelos. La casa necesita algunas renovaciones menores antes de que podamos mudarnos, pero mi abuelo también se ofreció a cubrir esos costos. Dijo que quería que tuviéramos un nuevo comienzo, y que nos merecíamos esto. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde que nos mudamos a la casa que nos regaló mi abuelo, y la distancia nos ha ayudado enormemente a mantener la cordura. Lo primero que hicimos al mudarnos fue cambiar nuestros números de teléfono, compartiendo los nuevos solo con mis abuelos y unos pocos amigos de confianza. También instalamos un sistema de seguridad completo con cámaras, por si alguien intentaba aparecer sin ser invitado. Tuvimos la idea de instalar barriles de aceite caliente en el techo por si sufríamos una nueva invasión de mis padres, pero la descartamos rápidamente, cuando pensamos en toda la burocracia que eso necesitaría. La casa se ha convertido en nuestro santuario. Pasamos el primer mes pintando y adaptándola a nuestro gusto. Dexter convirtió una de las habitaciones libres en su oficina en casa, y yo transformé otra en una biblioteca, algo que siempre había soñado tener. El gran patio trasero nos da espacio para cultivar un jardín y relajarnos, lo cual es muy bienvenido en este momento. Siena y Kenneth nunca fueron a Europa. Después de darse cuenta de que hablábamos en serio sobre llamar a los servicios de protección infantil, no tuvieron más remedio que asumir su responsabilidad como padres. Según lo que hemos escuchado a través de amigos en común, ambos finalmente están tomando clases de crianza y buscando ayuda con el cuidado del bebé. Mi madre sigue intentando contactarnos a través de amigos en común. Envía mensajes diciendo que estamos siendo infantiles por habernos mudado, y que no podré vivir sin mis padres. Bueno, hasta ahora lo estoy haciendo, y muy bien. Incluso intentó obtener mi dirección de correo electrónico laboral para escribirme, pero afortunadamente mi empresa respeta la privacidad de los empleados. La semana pasada, envió una carta a través de uno de mis primos, afirmando que Siena está deprimida por nuestras acciones. Mi padre no ha intentado contactarnos directamente, pero ha estado diciendo tonterías siempre que tiene la oportunidad. Mis abuelos han sido nuestros mayores apoyos durante todo esto. Nos visitan regularmente en nuestra nueva casa, y mi abuelo siempre tiene un pastel de limón esperándolo. Hemos plantado un limonero, así que espero poder hacerle uno casero cuando comience a dar sus frutos. Mi abuela le dijo a mi madre que dejara de intentar contactarnos hasta que pudiera respetar nuestros límites. Esto causó una gran pelea entre ellas, pero a mi abuela no le importa estar enemistada con ella, dijo que ya no la soporta por su actitud. Toda esta experiencia nos ha mostrado quienes realmente se preocupan por nuestro bienestar, frente a quienes solo querían usarnos para resolver sus problemas. Finalmente estamos en paz con nuestra decisión y emocionados de empezar nuestra propia familia, cuando estemos listos y en nuestros propios términos. Aunque mi abuela espera que eso sea más temprano que tarde. La semana pasada, escuchamos que Siena y Kenneth finalmente están asistiendo a terapia de pareja y clases de crianza. Aunque nos alegra que estén buscando ayuda, no hay planes para reconectar con ellos. Ni siquiera Dexter quiere tener algo con su hermano ahora, aunque él no ha sido precisamente el que nos ha acosado. La confianza se ha roto, y tomará más que unos pocos meses de buen comportamiento para reconstruirla. Por ahora, estamos disfrutando de nuestra nueva vida tranquila. Hemos hecho amigos en nuestro nuevo vecindario, nos unimos a un jardín comunitario local y estamos planeando adoptar un perro. A veces, la mejor manera de lidiar con dinámicas familiares tóxicas es crear suficiente distancia para construir tu propia felicidad. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, y no tenemos ningún arrepentimiento por nuestra decisión. Actualización 4. Mi hermana ha dejado a su hijo con mis padres y finalmente ha hecho su viaje a Europa, aunque no es algo con lo que mis padres estén de acuerdo. Mis padres finalmente decidieron ayudar a mi hermana a tener su merecido, entre comillas, descanso con un viaje a Europa durante un mes. Al principio, solo sería eso, un mes, y luego regresarían para hacerse cargo de su bebé de nuevo. Sin embargo, tras regresar del viaje, mi hermana y Kenneth se fueron a su casa y no volvieron por él. Mis padres les contaron todo a mis abuelos, incluida la visita que hicieron a la casa de Siena. Lo más gracioso es que ni siquiera les abrieron la puerta,
simplemente hicieron como si no hubiera nadie en casa. Según mis padres, estaba claro que Sienna estaba allí, ya que su coche estaba en la entrada y había luces encendidas, hasta que tocaron la puerta. Fueron con el bebé y todo, como para devolvérselo, pero Sienna actuó como si no le importara en absoluto. No entiendo cómo mis padres pudieron pensar que Sienna podría ser una buena madre. Mis padres han intentado ganarse la simpatía de mis abuelos, pero ellos solo dijeron que llamarían a servicios de protección infantil, lo cual hicieron. Como resultado de toda esta estupidez, que comenzó con Sienna dejando de tomar métodos anticonceptivos sin decírselo a Kenneth, Sienna ha sido multada, y mis padres ahora son los tutores legales del bebé. La multa de Sienna, que también es compartida con Kenneth, ha sido más costosa que el viaje a Europa. A menos, claro, que Sienna y Kenneth hayan desayunado caviar todos los días. Fueron unos $12.000 por abandono de su hijo y por negarse a cumplir su rol como padres. Mis padres tuvieron la opción de dejar que los servicios de protección infantil se llevaran al bebé, pero no tuvieron el corazón para hacerlo y decidieron cuidarlo. No creas que no pienso en la posibilidad de que este niño crezca y sea igual de mimado que mi hermana. Pero eso es algo que solo podremos descubrir en unos 14 o 15 años, cuando entre en su adolescencia. Esperemos que no sea así, porque no quisiera que mi futuro hijo o hija tenga que escribir su historia aquí hablando de su primo con derecho.